Ya estamos de regreso en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Hagamos Cuentas. Hoy vamos a hablar del récord crediticio, cómo construir, cómo crear un buen récord crediticio, pero también cómo limpiar nuestro récord de crédito. Ya nos acompaña nuestra experta de esta mañana, Gisela Canales, experta en finanzas. Con ella vamos a conversar y también con usted. Recuerde, para nosotros es muy importante su participación a través de sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Gisela, bienvenida. Un gusto que estés acá en vivo con nosotros. Siempre te vemos en las notas, en los reportajes, hablando de temas muy interesantes. Esta vez vamos a hablar de récord crediticio. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo se crea un récord crediticio? El récord crediticio es básicamente tu historial, es decir, así como vos tenés un récord de policía donde se registra si tenés o no tenés antecedentes, porque hay personas que piensan que el récord crediticio solo es cuando has tenido un mal comportamiento, pero exactamente igual que el récord de policía, cuando vos vas, ¿qué dice? No posee antecedentes. Exacto. Entonces, en el récord crediticio, si vos has pagado en tiempo, va a aparecer los créditos que has tenido y que lo has pagado en tiempo. Asimismo, si nunca has tenido, va a aparecer prácticamente en blanco, o sea, va a salir que no hay registros disponibles de este usuario en este caso. Entonces, aparece en el récord crediticio lo positivo y lo negativo. El récord crediticio se empieza a crear desde que tenés tu primer crédito formal, entiéndase, en una institución que reporte a las centrales de riesgo. Esto nos referimos a las microfinancieras, a los bancos, bancos, microfinancieras, las casas comerciales que en la parte de crédito funcionan como microfinancieras, incluso las empresas, estas distribuidoras que a veces creemos de que no tienen nada que ver, y sí, por ejemplo, las que distribuyen bebidas, que dejan consignación o crédito a las pulperías, por ejemplo, también reportan y revisan el historial de los clientes antes de poder saber si te van a dar un crédito o no. Las compañías que ofrecen servicios de televisión satelital, las de servicios, por ejemplo, internet, cable, también reportan porque muchas veces quedan morosos, muchas personas varios meses sin pagar. Entonces todo queda registrado, lo bueno y lo malo, en tu récord crediticio. Cuando hablamos de récord crediticio, quizá muchas personas dicen, no, a mí no me gustan las deudas, yo prefiero, la verdad, no, pero sí es importante tener un récord crediticio. Ok, a propósito de eso, no es únicamente actualmente solo por el tema de solicitar crédito, porque con cada vez más frecuencia las empresas solicitan el récord crediticio o revisan el récord crediticio con tu previa autorización, ¿verdad? Para que pueda aplicar o no a un cargo. ¿Por qué? Porque si bien no tiene nada que ver el tema del crédito de forma directa, pues porque no te van a dar un crédito, es una forma de evaluar también el comportamiento de la persona, o sea, qué tan formal es con el cumplimiento de sus obligaciones. Y sabemos, porque aquí a veces hay confusiones, de que el historial crediticio, suponete que tuviste un bache, te quedaste sin trabajo o por la pandemia y hace 4 años cerró el negocio donde vos estabas trabajando y pues te quedaste y no pudiste pagar, puede haber pasado, pero el récord crediticio te va registrando el historial bastante amplio, o sea, mínimo te muestra 5 años después de que cancelaste el crédito, no desde que lo asumiste. Suponete que vos lo asumiste en 2017, lo pagaste cancelado en 2020, entonces a partir de ahí 5 años todavía va a estar visible esa información. Entonces cuando revisan, ya sea para un crédito o un empleo, tu historial, y revisan que quizás vos tuviste un bache a partir de la pérdida de tu trabajo, coincide quizás porque vos tenés todos los soportes, ¿verdad?, de tu carta de despido, bien de renuncia, depende del caso, pero previo a esto, vos habías tenido un buen historial, se entiende que fue una cosa que se te salió de control, pero distinto es que revisan tu historial y tenés de forma repetitiva que en todo has quedado con atrasos, mora, o del todo no pagaste o tuviste que caer en un embargo, entonces eso ya también evidencia qué tipo de comportamiento tenés. Ok, y Gisela, cuando estamos, por ejemplo, en un financiamiento o con el uso de las tarjetas de crédito, que a veces se nos puede salir de control si no estamos conscientes de la responsabilidad que implica una tarjeta de crédito, y de repente te atrasas en los pagos, caes en mora 2 o 3 días, ¿eso también afecta el récord crediticio? Es súper importante eso que acabas de preguntar, Jocelyn, porque el récord crediticio no se actualiza diario, sino que generalmente es un corte mensual, es decir, las centrales de riesgo, a ver, ¿quiénes recopilan el récord crediticio? Se llaman centrales de riesgo, son empresas que brindan este servicio, recopilan y brindan la información. Jocelyn me da todos sus reportes de todos sus clientes y cuando venga Gisela, por ejemplo, revisa y ahí sale también parte de los reportes de Jocelyn y veo de que Christopher, por ejemplo, me pidió un crédito, entonces yo puedo contrastar datos.
pero eso no se hace constantemente todos los días en tiempo real, sino que tienen ciertas fechas o ciertos días específicos, de modo de que si vos cancelaste un crédito hoy, no te va a aparecer mañana como que ya está cancelado, sino quizás hasta el siguiente mes, a menos que vos te presentes directamente a la central de riesgo con tu cancelación y solicites que te hagan la actualización. Pero si es para fines de créditos, por ejemplo, digamos que aparece que tenés 3 créditos y te dicen, te aprobamos este financiamiento, si cancelas esto, pues llevas tu hojita de cancelación y no hay necesidad de esperar hasta que se actualice. Entonces, volviendo a lo que vos decías, como se actualiza cada mes aproximadamente, en algunos casos puede tardar más, pero no porque la central de riesgo no lo actualice, sino que quizás no le han proporcionado la información, quizás lo pasan cada 2 meses, la IOCELIN o cada 3 meses, entonces hasta dentro de 2 o 3 meses lo van a actualizar. Entonces, si yo me atrasé hoy, por ejemplo, me tocaba hacer mi pago hoy y no pude, lo fui a hacer hasta el viernes, el banco sí va a tener registrado que me atrasé 3 días, 2 días, pero no necesariamente se va a ver reflejado en la central de riesgo porque yo ya pagué el viernes y se actualizó hasta finales de mes. Siempre voy a estar al día ante la central de riesgo, pero ante el banco sí, ellos llevan de forma paralela su registro en el cual va viendo si Jocelyn se atrasa mucho, si quizás está en mora, aunque no se vea reflejada en la central de riesgo todavía. Muy importante esto, ellos tienen su propia categorización sí. y en aras de eso también valoran el tipo de cliente. Por ejemplo, hay entidades bancarias que te dicen, mire, usted tiene preaprobado un extra financiamiento, un préstamo con retiro inmediato de 8,000, de 10,000, de 12,000 dólares. Esto en realidad habla bien de la persona a la cual le están llamando, quiere decir que tiene un buen récord de crédito. En el caso de estos ejemplos que mencionás, sobre todo con esa institución, o sea, la institución detecta que tenés posibilidad de pago, que tenés un buen comportamiento y te ofrecen. Sin embargo, no significa que en todas las instituciones has tenido un buen comportamiento, o sea, no puedes dar por hecho que es así, porque quizás en el banco X tenés mora, el banco Y no lo ha visto, pero con el Y has tenido un buen comportamiento, entonces te ofrece, y a veces ocurre esto, ¿verdad? Pero en cualquier caso, la mejor forma siempre de tener un buen historial crediticio es manteniéndote al día. En el caso de las tarjetas, por eso existe el pago mínimo. El pago mínimo es el que paga los intereses y una pequeñita porción del saldo. Es lo menos que podés pagar para estar al día. Entonces, si vos te pasas de la fecha, ya no estás al día. O pagas menos del mínimo, ya no estás al día. Gisela, cuando ya estamos ante un problema, me endeudé, no pude pagar, quedé desempleado, quedé desempleada, yo tengo la voluntad de pago, pero ciertamente no he podido, tampoco me dan trabajo porque revisan mi historial de crédito y no me dan trabajo porque debo, entonces hay personas que se ven en un callejón sin salida y ciertamente ha pasado. ¿Qué puede hacer esta persona? Porque no tiene trabajo, no le dan trabajo porque debe y no puede pagar porque no tiene trabajo, o sea, es bien complejo. Sí, mira, aunque no nos guste realmente escucharlo, pero por eso lo ideal es que antes de endeudarnos pensemos bien en qué circunstancias tomar una deuda y en cuáles no, porque a veces cuando sentimos que tenemos un ingreso fijo, toda deuda que nos ofrecen la tomamos y a veces saturamos la posibilidad de nuestra capacidad de pago. Entonces, siempre hay que mentalizarnos que si yo me quedo sin ingresos, será que tenga la capacidad un plan de pagar. B para poder pagar. Exactamente, o sea, por eso es que no es recomendable que tus cuotas mensuales sobrepasen el 30-35% de tus ingresos, porque suponete que te quedas con tu liquidación, el equivalente a un mes, bueno, pagaste por lo menos 1 o 2 cuotas, porque lograste hacer el ajuste mientras conseguí algo, ¿verdad? Y no cae en mora. En el caso particular de lo que vos mencionabas, es complicado porque, en efecto, a menos que sea un trabajo informal donde no revisen tu historial crediticio, pero esto va de la mano con que quizás no va a tener prestaciones, un salario incluso menor que el mínimo, vas a tener que terminar porque ni modo en un trabajo que quizás no cumpla las obligaciones de ley laborales. Lo ideal en este caso es buscar siempre acercarse a la institución financiera para hacer ese acercamiento y esa conversación. Mira, no tengo, ¿qué puedo hacer para ponerme al día? Si tenés 3, 4 deudas, ok, veamos cuál es de lo que me piden, de cuál tengo, digamos, lo más cercano a la cuota que puedo pagar. O sea, el hecho que yo tenga 4 en mora no quiere decir que tengo que seguir así, quizás logro ajustar 2, por lo menos ponerme al día y solo estoy maniobrando con 2. Y ahí toca pues buscar. A veces tenemos cosas en casa que no usamos y pudiéramos vender y por lo menos para ponernos al día. Y hay gente que puede decir, pero no quiero vender mis cosas para pagar deudas. Precisamente por eso es que siempre insisto, seamos cuidadosos con qué deudas tomamos, porque recordad que es un compromiso, no es opcional cumplimiento. O sea, si vos te comprometiste a pagar, tenés que pagar.
Y recordar que si vos no pagás y tenés bienes a tu nombre, te los pudieran embargar. Entonces, aunque no los hayas puesto como garantía. Aunque no sean garantía. O sea, si la Jocelyn debe, por ejemplo, $10,000 en X banco, no tiene trabajo, no tiene cuenta de ahorro, pues porque todo eso revisan. Sí. Bueno, pero tiene un carro a su nombre, bueno, proceden a hacer un cobro judicial y vamos a quitarle ese carro porque aunque no era garantía de ese préstamo, con algo nos tiene que pagar. Definitivamente. Entonces hay que tener por eso mucha precaución a la hora de tomar crédito y cuando ya lo tomes, cumplir en tiempo y forma para que tu récord crediticio realmente pues no se vea afectado. Ahora, hay quienes piensan que el récord crediticio por una deuda que te lo manchó, pues la deuda caduca si el banco o la entidad financiera no se ha comunicado con éxito con el deudor y entonces como caduca y el récord crediticio se limpia después de tantos años. Quisiera que nos hables de esto, Gisela, si realmente esto pasa de esa manera. Y lejos de decir, espere a que la deuda caduque, la idea es crear conciencia y la responsabilidad de lo que significa endeudarse precisamente. Ese es el objetivo del tema. Entonces, si no paga, no se va a limpiar. Okay. Hay bastante confusión respecto a esto, porque una cosa es la prescripción de las deudas en general, ¿verdad? No solo en el récord crediticio, sino que hasta cuándo una institución te puede cobrar. El detalle está en que la prescripción empieza a contar, o el periodo de prescripción, depende del tipo de deuda, pueden ser 5 años en unos casos, 7 años, 10 años, depende del tipo de deuda, empieza a contar desde que te dejan de cobrar. Mientras te esté cobrando, aunque vos dejaste de pagar esa deuda hace 5 años, pero te siguen cobrando, no puede prescribir porque todavía continúa el proceso de cobro, por las distintas vías que sean. Entonces, mientras hay un comprobante de que te llevaron una notificación, que te mandaron un correo electrónico, que te llamaron, no va a prescribir. En el caso del récord crediticio, como te decía, se mantiene visible por lo menos 5 años después de la fecha en la que se declara cancelado el crédito. Y ese declarar cancelado, en este caso es la institución la que dice, ok, ya Jocelyn me canceló este crédito, ya sea porque le embargué, porque lo tiro a pérdida, porque ya nunca me pagó o porque me pagó en tiempo y forma. Entonces, a partir de ahí 5 años. Pero no significa que si no pueden, si exploran, no vayan a ver un poco más. O sea, realmente, aunque ya no sea visible así a grosso modo, siempre puede aparecer ahí que tuviste una deuda con atraso. Siempre o aparece que del todo no pagaste, ¿verdad? O sea, en la práctica se terminan haciendo más de 7 años para que eso ya no sea visible. Y de ahí empezar a construir nuevamente un historial crediticio. O sea, no es que, ok, ya no aparece esto, entonces ya puedo tener abierto. De nuevo, ¿sí? Exacto, ya tengo abierto esto, sino que al contrario, a veces cuando ven que no tenés un historial, que no tenés recientes créditos, empiezan a ver por qué y te preguntan, mire, usted no ha tenido un crédito, ¿cuál ha sido la causa? O sea, siempre va a haber, eso va a ser como una especie de referencia. Y a propósito del término que vos dijiste de limpiar, que recuerden que no se borran cosas del historial crediticio, o sea, siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que se actualiza. Que a veces se malemplea este término de limpiar, que dicen, ok, yo no había pagado un crédito, me llamaron a hacer conciliación, digamos, que sería el equivalente, ¿verdad? A ver cómo podemos ponernos de acuerdo. Ya estaba como en la antesala del cobro judicial. Nos pusimos de acuerdo y ya terminé de pagar. ¿Cómo limpio mi récord crediticio? O sea, para que no aparezca eso. Eso no se puede. O sea, va a aparecer de que pagaste, pero pagaste mediante un acuerdo, un arreglo de pago o incluso un cobro judicial. Pero entre que no pagaste, que parezca que no pagaste del todo y que el préstamo fue tirado a pérdida versus pagó aunque sea a través de un arreglo, ya es un preferible, digamos. exacto, ya es preferible, pues deja una mejor referencia, aunque siempre va a quedar ese tema de que porque tuvieron que llegar hasta este punto. Decía Gisela que es visible el récord crediticio. ¿Quiénes pueden ver mi récord crediticio? ¿Qué tan público es? Por ejemplo, ¿puede una institución financiera publicar en diferentes medios, a través de diferentes medios, que yo le debo y no le he pagado? Según el tipo de deuda, o sea, sí hay una lista de morosos en el caso de los bancos que pueden publicar todos los meses. Se hacía a través de diarios de circulación nacional, pero ahora lo están haciendo a través de sus páginas web. A veces vos entras ahí y sale lista de deudores morosos, ahí vas a ver una gran lista de clientes, pero generalmente por cuestiones de espacio como que priorizan las deudas más grandes. No quiere decir que no puedan, sí pueden hacerlo. Están en todo su derecho y es parte de toda la letra que ves ahí en los contratos cuando firmamos un crédito. Ahora, ¿quién puede ver mi récord crediticio? Se supone el récord crediticio solamente se genera a través de las centrales de riesgo, ¿verdad? Uno entra y consulta esa plataforma. ¿Quiénes lo pueden ver? Todas las empresas o instituciones que paguen el servicio a las centrales de riesgo
porque como te decía, es un sistema de reciprocidad. Ellos alimentan y obtienen información de las centrales de riesgo. Pero para eso necesitan tu aprobación, o sea, de forma individual no podrían decir, sí, mira, vamos a revisar cómo está el récord crediticio de la Jocelyn. No, se supone que vos tenés que firmar la autorización para que lo revisen. Si vos no has firmado o no has dado tu consentimiento, no lo pueden hacer. No pueden hacer público tampoco tu historial crediticio porque eso es algo personal, pero vos sí podés hacer la revisión del historial crediticio en cualquier momento del año, las veces que vos querás, con un costo. Gratuito es una vez por año en las centrales de riesgo, que hay 3. Hay 2 que son privadas y una que es pública. La pública únicamente registra la información de los bancos y financieras reguladas, y en el caso de las 2 privadas sí registra bancos, microfinancieras, empresas distribuidoras de bebidas, de alimentos, de cigarros, todos los que den algún tipo de crédito. Bueno, tenemos un comentario ya para ir cerrando. Gisela, buenos días. Mi esposo solicitó un crédito en el banco y no se lo aprobaron. Le dijeron que es política del banco. Él había sacado otro préstamo en otra institución financiera hace 2 años. Lo canceló, todo bien, pero en el banco actual en este momento no nos dieron respuesta. Solo dijeron que era política no autorizarle el préstamo. Habría que ver si era por un tema quizás al ver sus ingresos actuales versus el monto que estaba solicitando. En cualquier caso, no está de más que su esposo revise su historial crediticio. Como les decía, una vez al año es de forma gratuita, solamente lleve su copia de cédula. Las centrales de riesgo privadas donde usted puede presentarse sin problema se llama una Sin Riesgos y la otra TransUnion, quedan ambas en la zona de Plaza España, Managua, y usted puede presentarse con la copia de su cédula, firma la autorización y te entregan tu reporte, y así verificas si toda la información es correcta y actualizada, y si no lo es, presentar los soportes correspondientes para que se actualice, porque como el banco podría haber visto que quizás no tiene un historial crediticio suficientemente amplio como para determinar si aprobar o no, puede ser que quizás al ver sus deudas actuales, o no solo las deudas, que esto ya lo conversamos en un segmento anteriormente, tu carga de gastos, porque quizás vos no tenés deudas, pero reportás de que tenés un ingreso, por decir algo, de 15.000 córdobas y mantenés a 4 personas, obviamente tenés comprometidos tus gastos. Claro. Entonces, toda esa información que uno llena en una solicitud de crédito cuenta a la hora que un comité de crédito de cualquier institución evalúa si aprobarte o no. Gracias, Gisela, por habernos acompañado. Siempre bienvenida acá a Acción 10 en la mañana. A usted que estuvo pendiente del segmento, gracias por su participación. También ha aparecido en pantalla la forma en que usted puede contactar a nuestra experta en finanzas y así asesorarse de manera adecuada. Vamos con Xochitl Cristina, que tiene otra información muy interesante también. Adelante.